Hola, mi nombre es Francisco y hoy vamos a hablar de globalización. ¿Qué es la globalización? Bueno, como dice ahí, es un proceso histórico, ¿no?, de integración mundial. Esto quiere decir que se fue dando paulatinamente, ¿no? No es que de un día para otro vivimos en un mundo globalizado como el actual, sino que esto se fue dando por distintos hechos y acontecimientos históricos a lo largo de la historia del mundo que llevamos a este mundo globalizado. Esto se puede dividir en económico, político, tecnológico, social y cultural, ¿no? Vamos a empezar con la globalización económica. Bueno, esta globalización consiste en la creación de un mercado mundial, ¿no?, que trate de disolver las barreras arancelarias. Un claro ejemplo de la globalización económica es, como dice en la diapositiva, el Mercosur, ¿no? El Mercosur y la Unión Europea. El Mercosur fue creado en 1991 por los países latinoamericanos, pero por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en un principio. Después se le fueron uniendo Bolivia y Venezuela. El fin de este Mercosur, de esta creación, fue crear un mercado, un comercio mundial, ¿no? Pero fuerte, para poder competir a nivel global, ¿no? Después, la Unión Europea, como todos conocen, también fue creada en 1993 en los Países Bajos, y también la idea es crear un mercado competitivo para el mundo, ¿no? Bueno, ahí es cuando se creó la moneda del euro, ¿no?, donde se hizo fuerte la moneda del euro. Ese era el fin también, de crear una moneda fuerte para poder competir. Y después tenemos la globalización política, ¿no? Acá, bueno, en esta globalización podemos hablar de la creación y el desarrollo de un mecanismo, ¿no?, de distintos mecanismos que llevan a tratar de solucionar los problemas que a todo el mundo abarcan, ¿no?, los problemas globales. Un claro ejemplo de esta globalización política es la creación de las Naciones Unidas, ¿no? O sea, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que fue creada para mantener la paz y la seguridad del mundo, ¿no? La ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, y ese era el fin. Como veníamos de una primera guerra, de un periodo, el periodo del 29, de la crisis del 30, de la Segunda Guerra Mundial. Esta ONU, la intención era crear una seguridad, una mayor seguridad, y mantener la paz mundial, ¿no? Y también fomentar las relaciones entre países que estaban muy tensos por todos estos periodos de guerras que hubo años anteriores, ¿no? Acá se puede hablar también de que a veces la ONU actualmente no quiere ver, ¿no?, algunos problemas que hay, como por ejemplo en el Medio Oriente, que no tienen solución o no le buscan solución, ¿no? Claramente porque la ONU es arbitraria, pero en algunos casos, ¿no?, dirigida por los países más, por las potencias mundiales, más que nada, ¿no?, Estados Unidos, Francia, Alemania y otras potencias, ¿no?, que tienen la decisión en todas las intervenciones, ¿no? Entonces, por eso a veces problemas que hay como en Medio Oriente no miran para otro lado, ¿no? La sede de la ONU está en Nueva York, perdón, y bueno, también tiene sede en Europa, pero ese es el fin, ¿no? Fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, y el fin es tratar de mantener una paz y una seguridad, y fomentar las relaciones, ¿no?, para que fluya el comercio y la economía mundial, ¿no?, global. Después tenemos la globalización en la tecnología, ¿no?, lo tecnológico. Bueno, esta globalización, la tecnológica, creo que es la más importante, ¿no? La más importante de todas las globalizaciones, porque gracias a la tecnología, gracias al internet, el acceso a la información, a los medios de comunicación, como dice ahí, nosotros cada vez estamos más conectados con el mundo, ¿no? Un simple celular, vos podés estar hablando con una persona de Europa, de China, de cualquier lado del mundo, y saber lo que está pasando en el momento, ¿no?, con el WhatsApp, las redes sociales, ¿no? La computadora, entras a la computadora y tenés acceso a
a diarios, revistas de Europa, de otros países, y bueno, la tecnología fue un gran avance en lo que respecta a la globalización, ¿no? Y después también los avances científicos que hubo, ¿no? Eso también fue una ayuda para esta globalización, que a veces vacunas que se han creado, se han inventado, se han descubierto en otros lados del mundo, lejanos, nosotros tenemos acceso a esas vacunas gracias a esta globalización, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco del origen de la globalización, ¿no? Cómo se empezó a dar esta. Yo al principio de la clase dije que fue un proceso histórico, ¿no? Que se fue dando por distintos hechos y acontecimientos históricos. Bueno, un punto clave en esta globalización, en este quiebre de la globalización donde se empezó a dar, fue la llegada, como dice ahí, la llegada de Colón a América, ¿no? Es donde acá podemos hablar de lo cultural y lo social, ¿no? Donde se empezó a dar este choque de culturas y choques de distintas creencias, ¿no? Europa venía de una creencia católica, en lo religioso católica, y acá en América había distintas creencias, ¿no? Distintos dioses para la tierra, dioses del sol, dioses de la fertilidad, también, bueno, las culturas, ¿no? Acá había muchas culturas, cientos de culturas, empezando desde, bueno, de los aztecas, mayas, incas, bueno, más acá al norte, los mapuches, tehuelches, los guaraníes, todos que tenían, hasta entre ellos tenían distintas creencias y culturas, y bueno, venían los europeos con la conquista de América, vinieron y borraron todo eso, ¿no? Casi el 90% de nuestra cultura la borraron, ¿no? Pero acá podemos hablar de dónde se originó este empezar de la globalización, ¿no? Y otro punto culmine de la globalización, más relacionado a lo comercial y económico, fue la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial del siglo XIX, que se dio en Gran Bretaña, Inglaterra. Esto fue también un punto culmine para la globalización, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque Gran Bretaña tenía sus colonias, ¿no? En las 13 colonias en América del Norte, en el actual Estados Unidos, también colonias en las Indias, donde producía la materia prima. Esa materia prima se la llevaba a las fábricas textiles de Inglaterra, y ahí las producían, la manufacturaban y se la vendían al mundo, ¿no? La vendían por América, la volvían a vender a América, la volvían a la misma Europa, la vendían, y bueno, eso es lo que era un claro ejemplo de globalización, porque producían, también tenían que llevar los esclavos negros a trabajar a las colonias, ¿no? Sus colonias, entonces tenían que ir a África a sacar a los negros, ¿no? Y a los esclavos, y llevarlos a trabajar en sus colonias. Esto fue un inicio de lo que fue la globalización en términos comerciales y en términos económicos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de las consecuencias de esta globalización. Para empezar, las consecuencias, lo primero que puse acá, los cambios en la geopolítica internacional del siglo XX. Bueno, acá podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de gobiernos democráticos, dictaduras. Bueno, acá pasó la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde Europa quedó devastada. El fin de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín en 1989, donde anteriormente, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y empezó la Guerra Fría, que fue una guerra que no fue una guerra bélica, sino fue una guerra más comercial, propagandística, donde el mundo quedó dividido en dos. Por un lado, Estados Unidos, el capitalismo de Estados Unidos, y por el otro, la URSS, la Unión Soviética, el socialismo, y querían, cada bando quería traer a los neutrales, a los países neutrales, más que nada europeos, para su lado, ¿no? De ahí podemos hablar del Plan Marshall, también de la OTAN. El Plan Marshall Europa había quedado devastada por la Segunda Guerra Mundial, entonces la idea de Estados Unidos era ayudar económicamente a esos países que quedaban devastados, pero con
la condición de que se unan a su bando, ¿no? Entonces ayudaba económicamente y los unía a su bando, y eso era para también detener el avance comunista. Bueno, y después del fin de la Guerra Fría, podemos hablar de, bueno, como dije yo, la caída del muro de Berlín en 1989, ¿no? Bueno, eso fue un gran hito para la historia, ¿no? Donde ya se consolidó el capitalismo, como dice la diapositiva, ¿no? El capitalismo, el modelo de Estados Unidos se consolidó al mundo, ¿no? Ya fue la disolución de la Unión Soviética, se disolvió, y ahí se independizaron entre 15 países más o menos. Bueno, la necesidad de ampliar mercados económicos también, eso es, países que producían necesitaban exportarlo al mundo, ¿no? Entonces todo eso se fue dando, la consecuencia de la globalización fue eso, ¿no? La revolución en materias de telecomunicación informática, es lo que había dicho yo del avance a pasos agigantados de lo que es el internet, las redes sociales, y lo que hace que vivamos más conectados con el mundo entero, ¿no? Bueno, acá en relaciones humanas podemos hablar de los viajes, ¿no? De que en pocas horas te tomas un avión y podés estar en Europa, podés estar en China, en Estados Unidos. Es algo que nos mantiene conectados físicamente con el mundo también, ¿no? Bueno, acá podemos también hablar de lo que está pasando actualmente con la pandemia, con el coronavirus, ¿no? Esto es un claro ejemplo de globalización, el coronavirus, porque un virus que se dio en una parte de China, en pocos días hizo desastre en China, en pocas semanas se fue a Europa, Italia, como vemos en la tele, ¿no? Italia, España, y en meses ya estaba haciendo desastre en toda América, ¿no? Entonces eso es un hecho lamentable, pero es un claro ejemplo de globalización, ¿no? Que vivimos ya en un mundo globalizado físicamente también, ¿no? Y bueno, acá vamos a hablar de ventajas y desventajas de la globalización, ¿no? Porque también tiene sus desventajas, como todo, en distintas proporciones, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, en ventajas podemos hablar del desarrollo del mercado global. Bueno, en el desarrollo del mercado global es algo muy bueno, ¿no? Porque vos podés entrar a la computadora, comprar algo que se fabricó en cualquier otro lado del mundo, y en pocos días te puede llegar a tu casa, ¿no? A tu domicilio, a la puerta de tu casa. Interconexión de la sociedad con acceso a recursos informáticos. Bueno, esto es lo que habíamos hablado, ¿no? El acceso que tenemos a las redes sociales, casi el 90% diría del mundo tiene acceso a las redes sociales, internet, entonces estamos todos conectados, ¿no? Mayor acceso a la informática, eso es lo que habíamos dicho anteriormente. Circulación de bienes y productos importados, esto también habla de fábricas, fábricas, por ejemplo, de autos importados que vienen y ponen su fábrica en el país, ¿no? También mercados, el Carrefour, por ejemplo, de otros países que vienen y ponen sus fábricas acá y la producen, ¿no? Después tenemos aumento de inversión extranjera. Bueno, si un país es pujante, vienen otros países, mayormente los países desarrollados, ¿no? Y intervienen poniendo sus mercados y hasta financiando ciertos proyectos para sacar su rédito también, pero ayuda al país, ¿no? Bueno, desarrollo exponencial del comercio internacional, fortalecimiento de las relaciones internacionales, proceso de intercambio cultural, ¿no? Bueno, eso también es bueno, cada país tiene su cultura, su forma de creer, sus pensamientos, y bueno, gracias a este mundo globalizado nosotros podemos aprender otras culturas, escuchar otras personas que piensan distinto, capaz, o que tienen otra creencia, y que a veces nos enriquece a uno mismo, ¿no?
Y aumento del turismo, bueno, va de la mano con esto de intercambio cultural, ¿no? Pero también es bueno porque existen países que viven de esto, viven del turismo, ¿no? Desventajas. Acá podemos hablar de, bueno, la incapacidad del Estado Nacional como ente de control y administración. Esto es moneda corriente, ¿no? En varios países del mundo, donde el Estado, los gobernantes, a veces o tienen la incapacidad de gobernar o hacen oídos sordos a los reclamos, ¿no? Y a veces perjudica, ¿no? Porque vienen otros países desarrollados a intervenir a países subdesarrollados y con gobernantes corruptos. Esto va en detrimento, ¿no? Al país. Bueno, obstaculicen o estrangulación del mercado local, esto también va de la mano con lo anterior, ¿no? Eh, es bueno, es bueno que vengan otros países desarrollados a invertir en tu país, pero a veces si lo hacen con cierta medida es bueno, y si no también va en detrimento de los mercados locales, ¿no? Un claro ejemplo, si vos tenés un kiosco y enfrente viene el Carrefour, se te instala el Carrefour y bueno, lo más probable es que te va a llamar, ¿no? Aumento del intervencionismo extranjero, bueno, eso también va de la mano con el mercado local. Concentración del capital en los grandes grupos multinacionales o transnacionales, aumento de la brecha de la distribución de la riqueza, eso también, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, construcción de una hegemonía cultural global que amenaza las identidades locales. Esto hemos hablado del turismo, las creencias, bueno, en desventajas también lo podemos poner, ¿no? Porque a veces la moda, que viene casi siempre de Europa, hace que nuestras creencias, las creencias locales, las culturas que tenemos nosotros, cada vez se vayan borrando más, ¿no? Porque gracias a vos entrar a internet o a la tele y consumís todo el tiempo lo que está pasando en Europa, la moda allá, las creencias allá, lo que hacen, terminás siendo igual, ¿no? Entonces eso puede ser desventaja porque es la hegemonía cultural, ¿no? Cada vez el mundo global se está transformando en una hegemonía cultural. Bueno, hasta acá llega la clase. Bueno, espero que le haya gustado, que le haya servido. Y bueno, nos vemos la próxima.